Bienvenida Angie, qué honor, qué placer tenerte en este podcast. Una belleza poder compartir espacio con vos. ¿Cómo estás? Ay, re bien, y estoy muy contenta. Al fin me invitaste porque 2 veces te invité yo a mi podcast y veníamos 2-0, así que ahora estamos 2-1 por lo menos. Gracias No, por esta no. invitación. Amo porque aparte en un contexto como muy particular, se cumple un año del podcast y vos lo sabés, en el detrás de escena como lo desafiante que fue animarse a hacer el podcast, lanzarlo y que cumpla un año es como casi tan simbólico como cuando el emprendimiento fue cumpliendo sus años y acá quiero ser amiga fandom y siento que todo el mundo que escucha mi podcast te conoce, pero hagamos de cuenta que la gente no te conoce, más allá que para mí sos la persona del momento y muchas personas de mi comunidad creo que también lo sienten igual. Me gustaría que puedas presentarte y compartirnos quién sos, en qué andás, en qué etapa estás por ahí de tu vida, de tu emprendimiento, lo que quieras compartir. Y yo voy a decir esto antes de que arranquemos la charla. Todo lo que vaya compartiendo Angie lo voy a dejar en las notas del episodio, tipo sus redes, su página, etcétera, porque si no después me olvido de decirlo, pero para empezar y meternos a full en charlita que puedas presentarte. Bueno, a ver, bueno, justamente presentarme es una de las cosas que siempre me costó muchísimo, porque, bueno, hace poco le pude dar nombre a eso, descubrí que soy una profesional, mujer, emprendedora, como sea, multipotencial, encontré ese concepto que me sirvió para poder presentarme y decir que soy una persona que tiene mucha curiosidad, que tiene muchas vocaciones, que tiene muchas pasiones, pero si tengo que resumir, por lo general me presento como una comunicadora y actualmente soy emprendedora también y mi negocio tiene que ver justamente con ayudar a otras profesionales a comunicar su valor a pesar de tener muchas vocaciones o muchas pasiones. Y digo a pesar porque estamos en un mundo que nos dice todo el tiempo que cuanto más te especialices, más vas a ganar, cuanto más te especialices, más trabajo vas a tener, más te van a considerar para oportunidades, y para mí es algo que no alcanza cuando eso te hace sentir que te están chupando el alma. Entonces, bueno, nada, me dedico justamente a eso, de eso se trata mi negocio y lo hago a través de, bueno, tengo distintos cursos, tengo formaciones, mentorías, y bueno, se van abriendo cada vez más cosas, pero bueno, en esencia, en donde más puedo aportar por lo general tiene que ver con la comunicación y sobre todo con la comunicación de intangibles, ¿no? Como esto de el valor profesional, que es algo que no se puede tocar. O sea, si a mí me das para comunicar un objeto, por ahí no soy buena vendiendo eso. Todo lo que es físico no me llevo, pero todo lo que es intangible me fascina, comunicar conocimiento, comunicar arte, comunicar posicionamiento profesional. Así que bueno, un poco de eso va la cosa. Y en Instagram tengo una cuenta que se llama Angie Transmedia, que es donde más se refleja por ahí todo eso. Así que bueno, de última ahí pueden conocer un poco más de mí, o si no, como decías antes, tengo un podcast que se llama Emprendedoras Multipotenciales, que en el episodio 1 cuento un poco qué es para mí ser emprendedora multipotencial. Entonces, bueno, ahí profundizo un poco más para no aburrir ahora con eso. Amo que sos tan multipotencial que hasta tenés dos cuentas de Instagram. O sea, tipo, la clara, como el claro resultado o hecho concreto de la multipotencialidad. Yo conocí este concepto de la mano tuya, o sea, de hecho, y siempre me sentí como un poco bicho raro. Siento que muchas personas que llegamos a tu comunidad nos sentimos por momentos como el bicho raro, que te digan como, che, pero no hagas tanto, no hagas cosas tan distintas que no necesariamente están atadas a lo profesional o estrictamente a lo profesional, sino por ahí son cosas que esto me interesa de acá, esto me interesa de allá. Muchas veces eso se termina convirtiendo después como en nuestro valor profesional, pero siento que por momentos se vuelve como desafiante, ¿no? Como no pertenecer estrictamente hablando, o al menos a mí me pasaba un montón esto, estudié licenciatura en economía y era como, ¿y qué tiene que ver lo que haces de, no sé, gestión del tiempo y productividad con licenciatura en economía? Y nada y todo, digamos. En mí todo, como ese nada y todo, siento que es como un lindo concepto que trabajás y donde realmente, esto voy a hablarlo no solo como fandom amiga, sino como clienta, y en serio que este podcast existe gracias a que me hice muy fan del podcast Emprendedoras Multipotenciales, bueno, ni hablar que después hice el curso con Angie y todo, pero porque realmente
aprendí, voy a poner comillas en aprendí, pero aprendí que comunicar lo que hacemos es tan importante como lo que hacemos, digamos, como yo me consideraba que era muy buena, hashtag punto aparte el síndrome del impostor, ¿no? Pero por momentos me sentía muy buena en lo que hacía como servicio, pero nadie te enseña a comunicarlo. O sea, yo no estudié marketing, no estudié comunicación, ¿no? Podés tener como algunas cositas que podés comunicar, digamos, pero es muy difícil cuando es intangible. Distinto de si decís, bueno, este marcador que tengo tiene estas características, te puede ayudar en tal cosa, es como en qué te puede ayudar mi cerebro, mi servicio, mi recorrido, y creo que eso que traes, digamos, me parece vital. Más en un momento de la vida, de las redes, del mercado laboral, donde estamos como muchas personas buscando como cuál es nuestro diferencial y qué hacer y con quién conectar. Y en esto quiero como empezar a traer cositas, digamos, de este primer año del podcast. Primero, debo aclarar que invité a Angie también porque le gusta un montón charlar, como a mí. Hemos llegado a mandarnos audios de 16 minutos, lo cual ha sido por momentos polémicos y con tomación de notas, se podría decir. Y en lo que quiero recapitular es que en este año o en este primer año de podcast, juntando las dos cosas, un año del podcast más lo que me desafiaba a comunicar lo que hacía, me encontré con una versión mía de comunicadora muy distinta a lo que estaba acostumbrada, ¿no? Como si yo me remito a los principios de cómo empecé con mi emprendimiento, cómo empecé, tipo, me abrí una cuenta de Instagram y ni siquiera era un emprendimiento, y a generar contenido y qué sé yo, y me divertía. Eso un día pasó a no divertirme un montón y se convirtió más en un canal estratégico dentro de mi modelo de negocios. Y lo que me había pasado, si me sitúo como en diciembre del 2021 hasta septiembre del 2022 que decidí lanzar el podcast, había perdido un poco mi voz, o sea, como mi tono de voz, ¿no? Como ese comunicar por el puro placer de comunicar o compartir lo que quería. Tenía excesivo temor al micrófono y era como de repente salir a un espacio más grande, porque en Instagram más o menos sabes quién te sigue, en el podcast no tenés idea quién te escucha, excepto que la persona te escriba como, che, me gustó lo que haces o no me gustó, lo que fuera. Y creo que haberme animado a compartir y a comunicar en esta plataforma, como desde cosas lindas, cumplidas, hasta desafíos que fui atravesando, fue algo que hoy siento que me enriqueció como emprendedora, ¿no? Y lo que me trae muy visible, y eso es sobre lo que te quiero preguntar, es que por un instante casi que no lo hago por miedo. O sea, en un instante todo ese deseo que tenía de, ay, siento que el podcast me hace chispa, me hace ilusión, es comunicar de un modo distinto, en una plataforma distinta, por un instante casi no lo hago por temor, y en esto te quiero preguntar qué cosa de tu emprender o de tu recorrido casi no lo haces por miedo o por decir no, todavía no es el momento, o tiene que estar más perfecto, o como quién soy para hacer esto, como qué fue eso que casi no hiciste, que después pudiste vencer y hacerlo y es como, bueno, mira dónde estamos ahora. Re, qué buena pregunta. Eh, sí, acá también por ahí hago no, no sé si es un paréntesis, pero como una aclaración de que creo que con los años o con el tiempo, o por lo menos ese fue mi caso, y porque trabajo mucho también en introspección, lo mismo que haces vos, como que fui entendiendo también cómo, cuándo lo que me estaba frenando era el miedo y cuándo no era el momento. Porque lo que me decís del podcast, lo entiendo y entiendo que fue un proceso hasta que llegaste a, y para mí eso que, como que es, la clave está en eso que vos me decís, me hacía chispa, pero algo me frenaba y eso que me frenaba no era mis ganas, no era, era por ahí algo más externo. Porque si no, también yo soy re fan de bancar los procesos. O sea, yo el podcast mío, que estoy re contenta con la repercusión que tuvo, que tiene y cómo sigue creciendo y lo que yo disfruto hacerlo, yo lo estuve pensando durante más de un año, dándole vuelta, pensando por dónde iba y como ahí como, no sé, era como, como un reloj interno que me decía, todavía está madurando la idea, bancalo que va a salir algo copado. Pero no es que no le estaba prestando atención o que me daba miedo, sino que sentía que no era el momento correcto. A veces pasa eso y me parece que eso
está bueno como traerlo a colación, porque a veces, viste, como que los discursos que nos rodean son, andá y hace ya, hacelo pero con miedo. Y está bien, estoy de acuerdo con eso, pero hay un cierto análisis para hacer, porque a veces no es el momento o vos no sentís que es el momento. Hay un tiempo para todo. Ahora, cuando vos sentís, sí, No, y en esto te resumo que hay veces que si no está la chispa y está la obligación, termina siendo nocivo. Como tipo, todo el mundo tiene que hacer un podcast, todo el mundo tiene que enviar newsletter, todo el mundo tiene que, tipo, en ese todo el mundo debería hacer X cosas si quiere lograr Y cosa, esa lectura tan lineal creo que puede ser perjudicial, porque ahí ya ni siquiera es hacerlo con miedo o hacerlo a pesar del miedo, sino que es estás haciendo algo que ni siquiera querés hacer, digamos, ¿no? Como, total, sí. Sobre todo cuando son cosas que son esto, para comunicar o un proyecto nuevo que tiene que emocionarte, porque bueno, no sé, hay cosas que no las quiero hacer y que las hago por obligación, como las facturas, ¿viste? Bueno, no todo me va a generar chispa, en cualquier momento después puedo decidir delegarlo o no, pero ¿viste? Como que también es la contracara de hacer algo que te apasione y no trabajarás ninguno de los días. No, mentira, yo re laburo y hay cosas que no las quiero hacer, pero disciplinada, porque sé que me va a llevar a otro lugar. Pero bueno, en este tipo de proyectos que son cosas como que vos decís, quiero activar, pero es el miedo lo que me frena, te respondo la pregunta, se me viene a la cabeza, fines del 2021, yo tenía como una incomodidad, o sea, ya había validado, 2020 más o menos arranca mi emprendimiento de formación, sí, de cursos online vinculados a mi formación de comunicación, digamos, ¿no? Como antes de eso tenía cursos, tenía otras cosas, pero me dedicaba más a la comedia, me dedicaba a las redes sociales, bueno, otras cosas. Pero en el 2020 arranca mi escuela de comunicación y arranca con cursos así de on demand, ¿no? Y a fines del 2021 yo ya venía pensando que la escuela tenía que ir para otro lado porque solo de cursos on demand había algo ahí que no me resonaba, yo tenía una distancia muy grande con las alumnas, me estaba faltando como eso, más contacto con las personas del otro lado, otros formatos que me permitan profundizar más. Y le digo a Iñaki, mi asistente virtual, que le digo, bueno, el año que viene, estábamos, como para esta altura de octubre, por ejemplo, septiembre del 2021, y le digo, bueno, el año que viene me voy a animar a lanzar un programa de mentoría. Y me dice, pero ¿por qué no lo lanzamos ahora? Y yo le digo, qué buena pregunta. Y ahí fue tipo, no, está bien, lo único que me está frenando en este momento es el miedo. O sea, ahí sí yo lo quería patear, postergar, porque no me animaba, porque no es lo mismo para mí, que estoy acostumbrada a grabarme, lo subo a una plataforma, listo, después me enteraré cómo te va con el curso. No es lo mismo que un programa de mentoría en donde estoy dando clases en vivo, respondiendo preguntas en vivo, donde tiene otro nivel de compromiso, otro ticket, entonces yo también tengo que asumir esa responsabilidad, decir, yo valgo tanto, mis conocimientos valen tanto, pero a la vez eso fue lo que disparó el gran cambio en mi modelo de negocios que yo estaba buscando. Así que bueno, ahí hay una de las cosas que casi no me animo, pero bueno, por suerte me animé. Y seguro, si busco, seguramente habrá un montón. Al año siguiente me pasó lo mismo, pero con los uno a uno. O sea, yo hice como el camino al revés que hacen otras personas. Hay personas que arrancan como muy del uno a uno, sobre todo los que vienen, viste, más terapeutas, como que vienen mucho del uno a uno y el salto difícil es hacia lo masivo. Como yo venía de lo masivo, yo me siento cómoda con las masas. Lo que me generaba incomodidad era el uno a uno. O sea, responder ante una sola persona, trabajar en el proyecto de una sola persona y ver cómo mis conocimientos y mis experiencias le podían... A mí eso me daba pánico. Y bueno, nada, esa fue otra de las cosas que casi no me animó, pero dije, no, lo tengo que hacer. Al principio no va a salir perfecto, como todo, pero para que yo pueda dar los otros pasos que quiero dar en los próximos años, este año tengo que dar este paso de empezar. Y bueno, y así fue, y bastante tiempo después te puedo decir que de vuelta me agradezco por haber enfrentado ese miedo, pero de vuelta reconociendo que realmente era miedo y que tenía que empujarme a dar ese paso. Y creo que lo que siempre me motiva mucho es como cuando son este tipo de acciones que vos sabés que te van a llevar a esa versión que te imaginás para vos o para tu negocio dentro de 1 o 2 años.
Entonces, cuando puedo conectar con esa imagen, ahí es donde digo, bueno, el miedo que venzo hoy va a valer la pena, porque dentro de 1 o 2 años, la Angie del futuro me lo va a agradecer. Gracias, Ay, Angie del total. pasado, por haberla pasado mal. Total, es que creo muchas cosas que coincido y comparto. Cuando tomamos esas emociones, tipo temor o por ahí esa sensación, que no siempre es ansiedad, pero esa bancar, ¿viste? La incertidumbre que decís como, ay, lo hago y estará bueno y servirá y no servirá. Es imposible saberlo en el laboratorio. O sea, como que tipo en un Excel, sí, todos los planes son hermosos, digamos, pero hasta que no salís y no facilitas, en este caso eran las mentorías grupales, como este programa, o después en como año siguiente la mentoría o el espacio 1 a 1, pero creo que cuando tomamos todas esas emociones y las podemos observar, a veces no con perspectiva, porque si hay algo que nos da mucho temor, realmente creo que la perspectiva como que medio que se diluye un poco, pero sí cuando las vemos como con el filtro del contexto y decir, che, yo en un tiempo a esta parte quiero estar acá, que acá yo hago señas y esto es un podcast, ¿no? Bueno, pero acá, por ejemplo, dentro de 3 años o dentro de 2 años o en un futuro, yo no soy tan buena para pensarme a 3 años, a 5 años, como que es algo que no tengo respondido de mí misma. Pero sí me imagino dónde no me imagino, digamos, ¿no? Como si me preguntás como, y en una oficina no me imagino, ¿quiere decir que no lo vaya a hacer? No, pero lo cierto es que hoy no me imagino. Entonces, en esos no me imagino, se empieza a hacer un poco más clarito qué me imagino para mi futuro como humana, primero como persona y después como profesional, bueno, ahora ni hablar como emprendedora en el negocio, etcétera. Y creo que en ese contexto es donde tenemos como, viste, como esa llamarada interna en decir, bueno, esto me da miedo, pero lo voy a hacer porque si no, esa visión que tengo para el futuro no va a llegar nunca, digamos. Y creo que ahí es donde esos pasos que vamos dando es como, bueno, tengo esta idea de dónde quiero estar con mi emprendimiento, de lo que quiero lograr, etcétera, y por lo menos tengo que animarme a dar un curso en vivo, digamos, como que si no doy ese pasito es muy difícil, ¿no? Sí, y otra cosa que para mí, o por lo menos esto tiene que ver conmigo, pero bueno, cada uno se va conociendo, ¿no? Lo que me di cuenta es que hay una cierta cantidad de miedos que puedo atravesar al mismo tiempo. Entonces, a mí también me motiva eso, como saber, o sea, yo tampoco sé dónde quiero estar en 5 años. Me pasa un poco como vos, o sea, lo que fui descubriendo es que hay ciertas cosas que más o menos las voy a querer en abstracto, o sea, voy a querer seguir aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, voy a querer un negocio que manejo yo, controlo yo, libertad de tiempo, la mayor libertad financiera posible, como esas cosas en abstracto y voy pensando, bueno, a ver, qué piecitas puede haber en el rompecabezas que llegado el momento me faciliten eso. Digo, por ahí yo dentro de 5 o 6 años no tengo ganas de hacer 1 a 1, pero el hecho de yo saber que los puedo hacer y de yo estar posicionada o de tener una comunidad o de tener una base de datos, colabora con esa libertad que yo quiero tener. Por ahí no quiero el 1 a 1, pero tengo la libertad de decir, hey, este trimestre no quiero hacer tal cosa, bueno, tengo en mi cajita de opciones, de herramientas, de lo que sea, todas estas otras. Entonces, un poco era trabajar para eso y un poco lo que voy haciendo es esto como de ir poniéndome, no te digo un desafío a la vez porque soy de abrir de 80 proyectos al mismo tiempo, que es uno de los problemas que tenemos las multipotenciales, pero, pero sí trato como de ser lo más amable que puedo conmigo en cuanto a miedos. En cuanto a tiempo, no, soy un desastre todavía a nivel, ahora podemos hablar de la rutina que quiera, pero va a ser más flexi que planificación, porque, porque todavía ahí es como que negocié conmigo misma, como bueno, por ahora soy esto, pero porque estoy dispuesta a que si me comprometo a más cosas de las que realmente puedo, entre comillas, estoy dispuesta a ponerle más tiempo, a sacrificar noche de trabajo, como que ya lo negocié y sé cuáles pueden ser las consecuencias. Lo que no estoy dispuesta es a pasarla mal, como no quiero la angustia de decir, uy, me levanto el lunes y tengo la angustia de que no sé hacer el 1 a 1 y me toca enfrentar el 1 a 1. Y el martes tengo que hacer un lanzamiento y también eso me genera, no, o sea, el desafío de este trimestre, por ejemplo, va más orientado a, bueno, ahora por darte un ejemplo, en este momento estoy preparando una propuesta que me desafía muchísimo, que es de un servicio que nunca hice,
que es para un cliente, para un tipo de cliente nuevo. Bueno, ese es el miedo que estoy venciendo yo en este momento. Mientras tanto, en paralelo, hay otros proyectos que estoy haciendo, pero que son los que puedo hacer tranquila, los que no, o sea, me desafían a nivel esto, que tengo que gestionar el tiempo, tareas, delegar cosas, poner recursos, hacer pagos, vender, lo que quieras, pero no todos me generan el mismo nivel de tensión y miedo, porque si no, ahí es donde la paso mal en lo cotidiano y no me hice emprendedora para pasarla mal. Ay, total, me encanta porque siento que esto, dos cosas me despertaste con lo que decías. Una, que creo que está demasiado romantizado, el sal de tu zona de confort. No siempre hay que salir de la zona de confort, no para A todo, mí me tipo, gusta no mi zona sé, de confort. estamos grabando este episodio las dos en buzo. Claramente nos gusta la zona de confort y el estar confortables. O sea, digo como en general. Y creo que en esto, algo que me gustó mucho del último episodio que escuché de tu podcast, donde entrevistaste a Sabri Castelli de Mujer Financiera, que dicho sea de paso, hermosa entrevista y me llevé muchas cosas. Ella en un momento menciona como, ahí es donde aparece la claridad de por qué empezaste a hacer lo que empezaste a hacer. Más allá del desafío profesional o el desarrollo profesional, yo empecé a emprender porque quiero ser libre. De hecho, el primer episodio que grabamos con Angie para su podcast, que lo voy a dejar en las notas, es justamente el precio de la libertad. Y creo que ahí Correcto. nosotras, en lo que coincidimos un montón, y creo que ahí nos fuimos haciendo como más, pasamos de ser emprende amigas a amigas, porque compartimos valores como la libertad y qué estamos dispuestas a hacer en torno a eso. Eso por un lado, me despertó cuando te escuchaba decir todo esto, que re sí creo que a veces este mensaje de sal de tu zona de confort, hay veces que nos llevó tanto tiempo crear una zona de confort, tiempo o esfuerzo o lo que fuera, que cuando te encontrás en una zona de confort decís, che, se siente hermoso, se siente cálido, me puedo quedar en esta zona de confort un ratito, digamos, porque después sabemos que nuestro propio cerebro o nuestra propia ambición nos va a llevar a otra situación desafiante, pero que en el mientras tanto la zona de confort no es mala palabra, digo, ¿no? Y por otro lado, me trajiste como esta reflexión, viste que el año pasado salimos campeones del mundo con el fútbol en Argentina, las que están escuchando fuera de Argentina, Argentina salió campeona de el fútbol masculino y como que en un momento, o sea, estábamos por ganar, digo, último partido, o sea, esta analogía soy cero futbolera, la voy a traer solo porque somos campeones del mundo. Último partido, selección argentina, estábamos por ganar, después no estábamos por ganar, después nos meten un gol, después no sé qué. Bueno, fue como una tortura hasta que salimos campeones del mundo y creo que ahí como que se empezó, no sé si a viralizar es la palabra, pero pongámosle a difundir el mensaje de cómo nos cuesta todo, pero después lo logramos. Y creo que hay veces donde también está bueno como desromantizar eso, en esto que decías como yo no empecé a emprender para sufrir. Entonces, no es que para lograr algo me voy a sacrificar al extremo y voy a soportar una carga o un esfuerzo, sino que, ok, hago una balanza, digamos, quiero ganar la Copa del Mundo, sí. ¿Qué es lo que estoy dispuesta a poner en esa ecuación para mí, en esa ecuación como esfuerzo, como voluntad, como disciplina, como hacer foco y decirle que no a otros procesos? Pero también hay una parte, digamos, donde justamente es como voy a tomar estos desafíos, sé que los puedo más o menos gestionar, sobre todo emocionalmente hablando, porque es un poco como, no sé, te puede gustar el chocolate, pero al 16º chocolate ya estás empachada. Creo que con los desafíos es lo mismo y que no es necesario que para emprender con éxito tengamos que todo el tiempo tomar desafíos gigantes, ¿no? Como me trajiste un poco esa reflexión. Sí, eso sí. Y también lo otro que agregaría es que como que cada uno tiene que trabajar en su propio diccionario, vocabulario, como muy a conciencia de, porque esto, sí, salir de la zona de confort, entiendo cuál puede ser el punto de eso, o sea, lo entendemos, ¿no? Pero hay ciertos conceptos, ciertas cosas que están dados por obvios y que está bueno que lo replanteemos. Por ejemplo, no sé, esto de la zona de confort o el éxito o el placer. Para mí, por ejemplo, antes de ser emprendedora, incluso, estudiar para mí es un placer. O sea, es algo que me costó entender que lo luchaba contra eso cuando era chica, o sea, era como, ay, no,
yo no estudio y me va bien, pero me costaba decir, pero igual a mí me encanta aprender cosas, porque no estaba bien visto, ponele. Y hoy en día por ahí pasa que también esto que decíamos antes, ¿no? Como de que, ¿qué significa la libertad para mí? Porque sí, libertad para muchas emprendedoras será que los fines de semana no trabajan, por ejemplo. Para mí, por ejemplo, libertad es que yo los domingos, si puedo, me quedo en casa todo el día, no hago nada, no muevo un dedo, y si puedo, no me levanto de la cama y no me saco el pijama. Eso es libertad para mí. Pero también para mí es libertad que si un sábado me levanto con ganas de ponerme a hacer un buen curso y a ponerme a aplicar y a hacer ejercicio, no quiero sentir la culpa de abrir un posteo de Instagram que diga, no trabajes los fines de semana porque emprendiste para no tener que estar trabajando, pero a mí me gusta hacer esto, o sea, muchas veces es mi hobby. O Mariano a veces, cuando nos vamos de vacaciones, me dice, te dejo leer, pero no te pongas a leer libros de negocios. Yo digo, pero hay cosas, o sea, me genera placer. Entonces, bueno, nada, como esto también de que muchas veces uno puede coincidir en valores o en objetivos o en razones por las cuales emprende, pero después también va tomando colores muy distintos para cada persona. Entonces eso también está bueno saberlo, porque eso, no queda otra como que indagar y ir poniéndole como cada uno la etiquetita, o sea, las dos podemos querer emprender por la libertad que nos genera, pero para cada una esa libertad representa algo distinto. Pero re, y creo que hoy vivimos en una generación de muchos mandatos que se nos cuelan por más pensamiento crítico que tengamos. O sea, Ay. considero que tanto vos como yo entrenamos un montón nuestro pensamiento crítico, se te cuela igual y un día, y te puedo asegurar que ese ejemplo que diste me interpeló y puede estar interpelando a otras personas que están escuchando este episodio. Un sábado te levantaste full inspirada y de repente quisiste crear un curso y te viene a la mente ese reel que viste donde decía no trabajes un sábado, como cosas muy explícitas que de nuevo todo en su justo contexto puede tener un mensaje potenciador, como a alguien que labura 24/7 que le digas, che, podés no laburar un día, es algo que le habilita una posibilidad nueva. Alguien que fluye con su rutina y elige, a mí me pasó, una cosa quiero contar acá y después te quiero hacer una pregunta, pero a mí me pasó que yo soy full diurna, o sea, yo me levanto y ya estoy ready para, no ni bien me levanto, pero al rato de que me levanto ya estoy full enfocada para laburar, o sea, como que la mañana para mí puro placer trabajar. A mí me pasó con el trabajo lo que a vos con el estudio, me daba culpa decir que me gustaba trabajar sacando los momentos donde estuve muy cansada por el trabajo, sobre todo en relación de dependencia, yo disfruto mucho del laburar, o sea, pero realmente lo disfruto. Es más, creo que llegué a emprender porque me encontraba resolviendo problemas y situaciones de cosas que fue como, posta, esto puede ser un negocio, digamos, porque si me junto con una amiga a matear y le termino enseñando cómo usar Google Calendar, evidentemente, o es la juntada más aburrida del mundo, o esto me gusta un montón. Eso por un lado, y sí me dio mucha, al principio como mucha vergüenza al poder aceptar como, che, estoy re ok con mi trabajo, yo sí necesito como pausas y recuperaciones, porque si no tengo más tendencia a workaholic que a no work, digamos. Entonces ahí sí tengo como unas pautas para mí misma, pero en esto creo que el poder darle un contexto a nuestras decisiones y entender que todas tenemos un contexto distinto es súper importante, porque de nuevo, vos y yo ya estamos en una situación de más o menos sabemos cuánto facturamos, más o menos sabemos qué sueldo nos podemos pagar, ya conquistamos algunas libertades que queríamos conquistar, pero otra persona que recién está empezando, quizás que todavía necesita hacer otras conquistas previas y que para esa persona eso significa libertad, pero lo que te quería preguntar en esto es, ¿cómo haces, digamos, para traer como esta reflexión a vos? O sea, vos vas, tenés proyectos, tenés objetivos, tenés cosas abiertas, pongámosle desde deseos hasta objetivos. ¿Cómo haces para decir, che, hasta acá elijo lo que voy a hacer ahora? Como hasta acá corto los proyectos, en esto me enfoco. ¿Cómo aparece un poco esa Angie estratega, digamos, dentro de la Angie multipotencial? Sí, igual soy una persona que me sale mucho más fácil lo estratégico, o sea, sí tengo una cabeza muy estratégica, eso sí,
Pero bueno, combinarlo con lo multipotencial es un tema porque además soy muy mental y muy racional, entonces si me pongo frente a la cantidad de proyectos reales que a mí me gustaría como multipotencial, la Angie estratégica y racional va a decir, no se puede, fin, corta. Elegí tres. ¡No! ¡Me muero! Ellas tenían problema de personalidad en el medio del Sí, sí, podcast, sí, sí, tipo, sí. la Angie Sí, irracional. es que sí, sí, Mariano me carga porque me dice Angie San Martino y Angie Transmedia, yo hablo como si fueran dos personas distintas. De hecho, cuando hablamos de plata o cosas así, por ahí le digo, che, mirá que esta parte del viaje la va a pagar Angie Transmedia porque esto es del laburo y esto soy una esquizofrénica. Pero por ahora es lo que me funciona. No, a ver, siento que esto de elegir en qué enfocarme o los proyectos es mega importante, pero de vuelta, ¿viste lo que te decía de que si bien soy una persona, o sea, soy muy ansiosa, quiero todo ya, quiero un montón de cosas, hay una parte de mí que tiene mucha paciencia, como mucha paciencia. Entonces, por ejemplo, yo sé de qué manera, no sé, por ahí sé que debería tener planificaciones anuales, trimestrales, proyectos claros, bajar a tareas concretas, esto, lo otro, qué sé yo, lo hago en un 75% de lo que podría. O sea, sé que podría hacerlo mejor, sé que me termino agregando más cosas de las que debería. Por ahora, eso es lo que puedo y sé que todavía como que lo puedo manejar de vuelta, sabiendo que estoy negociando conmigo misma, ¿no? Esto de que por ahí sí tengo que poner más horas al trabajo, como que no es que mi objetivo, por ejemplo, mi objetivo estos últimos años no fue sí o sí voy a trabajar 5 horas por jornada laboral y ese va a ser mi límite. Esa no fue mi prioridad. Entonces yo, por ahora, estos últimos años, mis prioridades tuvieron que ver con estructura, con modelo de negocio, con posicionamiento y con facturación. Entonces, esas son las cosas como que van dirigiendo los proyectos que voy eligiendo y a los cuales lo que sí voy haciendo es que les pongo prioridad. Entonces, una de las cosas que sí aprendí hace un par de años y que fue una de las cosas que más me sirvió, es que es como bajar todo al plano de lo material y decir, bueno, yo no sé qué me va a dar ganas de estudiar el año que viene, qué curso voy a tener ganas de hacer o lo que sea, pero lo que sé es que más o menos este es el estilo de vida que quiero, más o menos este es el sueldo mínimo al que tengo que apuntar, más o menos estos son los costos que tengo el emprendimiento y esta más o menos va a ser la facturación que yo quiero para este año. Y como soy una persona que le gusta crecer, como mínimo a fin de año me propongo cómo puedo hacer para duplicar la facturación del año que viene. Todavía vengo o sea, no estoy en el año 20 del emprendimiento, que ya duplicar es tipo una locura, sino que como yo todavía al principio manejaba números muy chicos, me servía como esa cosa de ponerme esa presión, digamos, ¿no? Mismo porque también de a poco voy llegando al sueldo óptimo que yo quisiera, todavía no llegué. Entonces, como que voy negociando con eso y lo que sí me sirve muchísimo es bueno, que explicártelo a vos o a tu comunidad, ¿no? Nos Eh, encanta. planifi- Planificación anual, trato de ver qué quiero para el año que viene, en términos así como de vuelta, cuánto quiero facturar en total, o sea, no cuántos cursos de podcast quiero vender, sino qué número quiero tener a fin de año, qué sueldo quiero tener, en qué cosas voy a querer invertir, esto, porque digo, si yo quiero estudiar un programa que sale 1.000, 2.000 dólares, 3.000, tiene que salir del negocio, no va a salir de mi ahorro, o sea, eso sí, ya está claro. Eh, entonces, pienso todas esas cosas y pienso como proyectos grandes que me entusiasmen, ¿no? Por ejemplo, el año que tenía que salir el podcast, ese era uno de los grandes proyectos míos del año, era como, quiero crear este canal de comunicación que para mí iba a ser importante, entonces, bueno, sí, es como que la negociación conmigo misma es, probablemente vayan surgiendo durante el año muchos proyectos que ahora no voy a poder contemplar y los voy a querer hacer porque soy así de caprichosa, pero voy a tener claras cuáles son las prioridades y los proyectos que van atados a esas prioridades. Entonces, por ejemplo, yo este año ya sabía desde principio de año que había 2 o 3 proyectos que eran incambiables porque eran los que me generaban la facturación que yo necesitaba para después poder darme el capricho o el lujo
o lo que sea, no sé, de repente tener meses con facturación más alta y otros meses en donde por ahí con la facturación del lanzamiento anterior me podía mantener y de pronto me pude ir a Miami, al Mastermind, al evento de esto, al evento del otro y no estar preocupada porque ese mes quedó en rojo, ponele. Y eso ese es como el modelo que más me está gustando, como que me costó bastante entenderlo, pero viste, es como salir del modo relación de dependencia de que todos los meses tienen que ser iguales. O sea, lo que me costó entender es que para Angie como persona, todos los meses pueden tener una cierta previsibilidad, porque yo me puedo poner un sueldo fijo, pero el negocio no necesita que todos los meses le entre la misma plata. Lo que necesita es tener flujo de caja para los pagos que hay que hacer, entre yo mi sueldo, y lo que necesita es llegar a un monto final a fin de año. Entonces eso también me tranquilizó muchísimo, porque de repente yo pongo un lanzamiento, no sé, este año hice un lanzamiento en mayo, y ese lanzamiento tenía un objetivo, pero si yo no llegaba a ese objetivo de facturación, bueno, voy a mi cajita de herramientas y digo, bueno, a ver, ¿con qué puedo compensar? Bueno, puedo ofrecer uno a uno, o esto que te decía antes, el hecho de trabajar en el modelo de negocio me sirvió porque yo si no, mi energía no, o sea, me aburro de hacer todo el tiempo lo mismo, necesito variedad. Como multipotencial, una de las cosas que necesito es variedad. Entonces, por más que me encante dar cursos o dar mentorías o dar charlas o hacer una masterclass, yo entendí que no puedo hacer mucho de eso. O sea, mi negocio no podría ser una sola de esas cosas. Yo necesito que sea la combinación de todo eso. Entonces, eso también me trajo mucha tranquilidad porque, por ejemplo, no sé, ahora me pasa que este mes me tengo que mudar, cosa de la vida personal, ¿no? Y qué sé yo, y no estoy con que tengo que dar clases en vivo de todos los días, o listo, durante una semana capaz no tengo internet, las cosas que más fui acomodando en estos meses, en estas semanas, fueron los uno a uno, los acomodé en momentos que yo voy a tener internet, pero tengo que coordinar con una sola persona, tengo otro tipo de propuestas en donde me estoy generando ingresos, pero que no son en trabajo en vivo, con personas, entonces mi energía ya bastante se lo va a llevar, por decir esto, la mudanza. Entonces, bueno, nada, no sé si te Me respondí, pero encanta. o sea, si lo tengo que bajar algo concreto es, planifico anualmente y le doy mucha importancia a cuál va a ser el número de facturación y lo que necesito cada mes para pagarme a mí, para pagar los costos. Yo soy un costo del negocio. Después trimestralmente vuelvo a revisar y ahí es donde establezco los proyectos del trimestre. Tengo toda una lista de 1000 cosas que quiero hacer, pero cuando arranca el trimestre digo, bueno, este trimestre entonces es esto y esto. En el medio ya sé que van a surgir cosas, entonces tengo que dejar siempre lugar porque nunca nos surge un proyecto nuevo que quiero hacer y por lo general surgen cosas muy interesantes y alocadas. Entonces ya entendí que tengo que dejar espacio para eso y trabajar con gente que me pueda entender eso, que esa es otra. Y bueno, nada, y después sí, Amo. bueno, voy viendo más o menos por este mes que tengo que hacer para dejar listo para el mes que viene, y lo mismo a nivel semana, un poco lo que enseñás vos, pero un poco más desprolijo. Amo. No, igual no te creas que es más desprolijo, quiero decir un montón de cosas, te juro, qué placer es escucharte y creo que es una de las cosas que más me gusta, más allá que soy charleta y me gusta charlar, no nos mintamos al respecto, podría charlar de lo que sea con quien sea, pero más cuando es una charla así tan jugosa, me encanta. Porque creo que en esto trajiste un montón de cosas, o sea, y justo ahora que estoy empezando como a armar toda la estrategia del workshop de flexiplanificación anual y etcétera, hay una analogía, tipo esto re spoiler, como que no fue comunicado en ningún lado todavía, pero cuando lo ibas diciendo, es como que en mi cerebro todo iba teniendo sentido, que un poco, primero es como balancear y que esa balanza no es 50 y 50, o sea, no es que es pasión y facturación, bueno, 50% lo que me apasiona, 50% lo que me da facturación, sino que habrá momentos que le pongamos más foco a lo que nos da un mejor ingreso, momentos en algo que digas como, che, esto capaz no me genera ni 3,50, pero me reapasiona y lo quiero hacer, y proyectos que tengan de los dos, de la pasión y de la facturación. Pero me encanta en esto porque trajiste como ok, sé que me gustan hacer un montón de cosas, pero también tengo necesidades como muy concretas y eso se traduce después a objetivos o a prioridades muy concretas, pero que no son con un grado de detalle micro ínfimo, que esto es lo que quiero decir en analogía que veníamos trabajando,
con mi equipo ahora en la previa de cómo se vuelve a crear la experiencia y el lanzamiento y bla, terminamos hablando y como que a lo que llegamos es que muchas veces cuando uno dice planificación o estrategia, creo que estrategia y planificación son dos palabras que generan sentimientos como muy contradictorios según cómo te pegue, digo, ¿no? Y como según la construcción que una tenga respecto a esas palabras, pero que por lo general a lo que nos vamos y hablamos de planificación y estrategia, pareciera que tenemos que elegir, ¿viste la mostacilla de cuando hacíamos pulseritas? No sé si hiciste alguna vez pulseritas. Si vos le dedicás un montón de tiempo a elegir mostacilla por mostacilla, te vas a volver loca y capaz ni siquiera tenés hilo para hacer una pulsera. En cambio, cuando te sentás a planificar o a hacer la estrategia, primero decís, che, quiero hacer una pulsera. Segundo decís, ¿cuál es el hilo que voy a elegir? ¿Voy a elegir un hilo flexible, es un elástico o es una tanza más dura que le voy a poner no sé qué? Y todo va a estar bien, digo, es el hilo que vos elegís o el hilo que vos tengas a disposición a tu alcance. Y ese hilo es la planificación, es la estrategia. Y una vez que tenés eso definido, ahí recién elegís tus mostacillas. Y quizás elegís primero las mostacillas más grandes, que son como los proyectos estos, como, bueno, sé que tengo 3 grandes proyectos en el año. Y yo real me fui mucho a cuando hacía pulseritas. Soy cero manual, pero pulseritas he hecho en mi infancia. Y viste que te elegías como 3 pelotitas más grandes que decís, sí o sí tiene que tener este sol, esta luna y esta estrella, porque literal se nace, tipo, y mis perras se llamaban Sol y Luna, o sea, imagínate, tipo, este sol, esta estrella, esta luna va a tener, y después elijo los canutillos que tienen en el medio, si son rosas, si son verdes, si son celestes, qué sé yo. Entonces, siento que un poco lo que fuiste compartiendo es eso, ¿no? Como, y como que en mi cerebro iba haciendo como un doble match, como, claro, qué interesante esta mirada de saber lo que queremos o dónde queremos enfocarnos, sabernos humanas y que no vamos a poder controlar todo lo que sucede en un año y que tampoco sería fructífero. O sea, por ejemplo, una de las cosas que llegó, si se quiere, no planificadas en tu año, después podemos charlar de eso porque quiero preguntarte algo al respecto, es justamente el segundo mastermind en Miami en lo de Vilma Núñez. Tipo, el primero, re sí, hermoso, planificado, buscado, deseado. El segundo fue planificado en su momento cuando lo planificaste, digo, pero no es que fue algo que empezaste el año diciendo, bueno, y seguro que voy a volver a Miami al máster, o sea, digo, no fue full planificado, pero sí entendiste en tu funcionamiento y en tu lógica que no porque eso no esté planificado lo vas a dejar pasar, porque eso sería como, ah, no, no está planificado, muere el proyecto. Che, capaz que es un proyecto que te reconvoca. A mí me pasó lo mismo con la agenda. Yo ya tenía mi año planificado, no tenía justamente planificado lanzar una agenda. Vino la marca que amo y me dice, hagamos una agenda y no te quedas en esa rigidez de como, ah, no, es que yo tengo mi plan anual, no soy la Coca-Cola, boluda. Tipo, me puedo dar vuelta y decir como, che, esto no está planificado, me hace full sentido, lo hago. Pero creo que en esto, de todo lo que traes, dos cosas que rescato que no negocias tus prioridades y eso me parece re importante, como tener en claro cuáles son nuestras prioridades, que sí pueden cambiar a lo largo del año, pero que en lo posible no cambien de manera automática, ¿viste? Como que si es una pregunta y una negociación, re sí, pero no que te atropelle la prioridad, ¿viste? Como decir, ah, llegó porque también tenemos muy este concepto de, llegó una oportunidad, ¿cómo voy a dejar pasar el tren? Y hay trenes que hay que dejar pasar, digamos, también, ¿no? Entonces ahí siento que las prioridades, hoy de hecho, paréntesis, a la mañana justo me puse a leer una propuesta que me había llegado y que encima viene de la mano de una colega y amiga que quiero un montón. Y fue como, che, mirá, no a esto ahora, por esto, esto y esto, no porque la persona me estuviera pidiendo explicación, sino porque a mí me gusta dar ese contexto cuando no me sumo a algo. Por un segundo casi me sumo, porque cómo le voy a decir que no a una amiga y encima está lanzando y bla, bla, pero no es una prioridad. Entonces, ahí es donde tenemos como esos innegociables. Y en lo segundo, o esto segundo que rescato de todo lo que dijiste, una de las metodologías ágiles con las que más trabajo se llama Lean. O sea, ahora es más conocida Lean Startup, pero Lean Manufacturing viene de Toyota años 1.000.000 antes de Cristo, más o menos. No existía nada, pero existía Toyota. Y una metodología que ellos desarrollaron propia que se llama Lean, o que le dieron más cabida, y lo que se trabaja muchísimo en Lean es eliminar el despilfarro.
como en la estrategia, eliminar el despilfarro es incluso no planificar con grado de detalle, tipo en noviembre, diciembre, Mm. no tiene sentido que planifiques como, esto va a pasar el 15 de octubre del año que viene. Si no tiene sentido para Toyota, que es una mega corporación, ¿cómo puede tener sentido para nosotros que somos una persona? A ver, no digo con esto tampoco que todo sea una gran improvisación, por eso te digo que no estás lejos de la flexiplanificación, sino que justamente se trata de elegir tu hilo, elegir esas mostacillas más grandes y después a medida que vas abriendo capítulos del año con algunas buenas prácticas, cada quien tendrá la suya, yo facilito algunas, como ahí vas abriendo capítulos y decís, ahora es el momento de elegir mostacillas, ahora es momento de elegir brillitos y ahí como que vas componiendo un poco todo, me hizo mucho sentido escucharte, mucho, porque aparte hablaste mucho de modelo de negocios y como en este pensar estratégicamente, lo que te quiero preguntar y en que te traigo como para mí sos la persona del momento, porque si alguien mirara de afuera, Angie viene de 2 viajes en Miami, en un mastermind súper jugoso. No niego ni afirmo que lloré con su historia de cuando salió ganadora en el segundo mastermind como de un premio interno, tipo ahí estoy llorando, como ni hablar. Venís de ser host del evento de 10 años de Super Hábitos, que tipo eventazo, 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 y ellos muy grosos en todo lo que hacen. Muy, Como que venís de muchas victorias públicas, digámoslo en lenguaje no, Stephen Covey. justo. Sí, no, nos auspicia, No, no, nos auspicia, no no, estoy va a sonar tomando como... mate, el mate de superávito justo. Sí, sí, hermoso, pero siento que venís como de estas victorias muy públicas que muchas veces se perciben como golpes de suerte o como, ay, mirá, qué bueno que llegó, pero en esto siento que, y más reforzando todo lo que dijiste de la estrategia, de que elegís prioridades, que en verdad eso es consecuencia de un montón de decisiones previas que tomaste, que quizás son full invisibles, tipo, no es que un día caes y sos host de Super Hábito, pues te tocó la varita a vos y no a Juana de los Palotes. Entonces, si tuvieras que compartirnos, o si quisieras compartirnos, ¿cuáles fueron por ahí tus 3 mejores decisiones del último año y a dónde te condujeron? Pueden ser 3, pueden ser 2, no, no pasa nada, pero como esas decisiones que decís, che, tomé esta decisión y posta que esto de a poco en este proceso, en este aprendizaje, en esta paciencia, me fue trayendo a este punto, digamos. Sobre todo en función de estas victorias públicas. No necesariamente tienen que ser las que mencioné, sino en general. Bien, bueno, no voy a decir nada de eso de la persona del año y todo, como que nos manejamos en ciertas burbujas, sí entiendo cómo se puede percibir y me encanta que se perciba de esa manera, porque como te dije, tampoco nos vamos a hacer las boludas, o sea, trabajo en comunicación, trabajo con marca personal, trabajo en posicionamiento y cuando yo empecé en el 2020 a querer posicionar, o sea, fue una decisión intencional de querer posicionarme desde como la Angie, que me vean como profesional de la comunicación en el mundo emprendedor y no que me vean necesariamente o como comediante, la que hace videitos en Instagram, o sea, fue una decisión clara de cambio de posicionamiento. Aparejado con eso viene, bueno, ¿qué significa para mí este cambio de posicionamiento? ¿Qué es? O sea, posicionamiento es cómo las personas te perciben, cómo se acuerdan de vos, ¿no? Entonces, yo ahí es donde entra por ahí mi parte estratégica, donde dije, bueno, a ver, a mí, ¿cómo me gustaría que me vean? Porque hasta ahora lo único que ven de mí como comunicadora es que estudio en la facultad, que es lo que yo comparto. Yo compartía que era que estudiaba, que estaba hace 1000 años en la facultad, que estaba haciendo la tesis, pero me veían como estudiante de comunicación, si se quiere. Y en un momento dije, bueno, a ver, yo me quiero dedicar a poner todas estas herramientas que incorporé al servicio de un negocio, necesito que me vean como autoridad en este tema, no como una estudiante. Entonces, ahí es donde empecé a pensar, bueno, ¿qué tendría que pasar para que a mí me empiecen a percibir como una autoridad en este tema? Que es un tema que manejo, por cierto, no es que de repente dije, quiero ser percibida como cirujana, ¿no? Porque digo, el paso uno de ser percibida como cirujana hubiese sido arrancar desde cero la bendita facultad. No es solamente una cuestión de manipular la comunicación, que creo que ahí es donde hay uno de los problemas más grandes a veces con respecto a esto del posicionamiento, que pareciera que es que escribís un pitch, lo pones en la bio de Instagram y ya sos mentora de mentores.
para mí no, o sea, si quiero ser percibida como mentora de mentores, primero tengo que aprender sobre cómo se mentorea, tengo que tener experiencias, tengo que tener resultados, tengo que tener gente que hable bien de mí y tengo que ganarme un cierto posicionamiento como para que otros mentores quieran decir que yo soy su mentora. O sea, es un montón, es un trabajo de años, pero si ese es mi objetivo, buenísimo, bienvenido sea. Yo lo que quería era ser posicionada, o sea, posicionarme como una profesional de la comunicación en el mundo emprendedor, poder trabajar por mi cuenta. O sea, no quiero ser percibida como alguien que puede ser re buena gerente de tu empresa multinacional, porque yo no quiero que me ofrezcan ese tipo de trabajos. Yo quiero que me consideren para dar una charla, para publicar un libro, para dar una capacitación en una empresa, para, bueno, eso, para que me compren un curso, que las personas quieran decir que estudiaron conmigo, ¿no? O que estuvieron cerca mío, o que salieron en mi podcast, y tener canales de comunicación que tienen comunidades. Bueno, entonces me armé un poco eso, sin saber los detalles, pero sí sabía cómo quería que se sienta. O sea, entonces, bueno, de ahí un poco viene también toda mi experiencia de comunicación de decir, bueno, a ver, ¿cómo me puedo posicionar? Una de las formas de posicionarte, y acá voy a hacer muchas comillas más fáciles, es aprovecharte, entre otras comillas, del posicionamiento de otros, ¿no? Entonces, para mí, una de las estrategias que incluso hasta las he hecho inconsciente, por el mundo de la comedia, después me di cuenta que había hecho lo mismo, es como rodearte de las personas que vos querés ser, más o menos, ¿no? Y eso para mí no es solamente agarrar y hablarles a los chicos de Super Hábitos y decirles, ay, nos tomamos un café, ay, me enseñan cómo son tan capos, ay, no me quieren considerar como host. No, eso no empezó así, o sea, empezó años atrás cuando yo dije, a ver, ¿a quiénes admiro y como quiénes me gustaría ser? Y yo quiero que me vean a la par de gente como los chicos de Super Hábitos, quiero que me vean como autoridad, como Vilma Núñez, como Amy Porterfield, personas a las que todavía no llegué, obviamente, a que no estoy diciendo que me ven así, pero digo, ese es mi norte. Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, ¿qué hacen estos chicos que lo hacen tan bien que a mí me generan esto? Y empecé a acercarme lo más posible, pero acercarme de una manera genuina. Ahí donde siento que entra la parte donde la estrategia medio que se suelta un poco, porque uno no sabe a dónde te van a llevar las cosas. Y para mí, bueno, por ahí esto es porque soy muy libriana, pero siempre todo tiene mucho que ver con vínculos genuinos y, y desinteresados. O sea, yo lo primero que hice fue pagarles a los chicos de Superávit. No, perdón. Lo primero que hice fue, yo era fan del podcast de ellos, pero fan de verdad, o sea, de esos que, viste, cuando agradeces el contenido gratuito que te da otra persona y decís, hey, qué valioso. Aparte es uno de los podcasts que hace más años, o sea, yo creo que fue uno de los primeros podcasts que existieron, digamos, o que yo consumí antes de consumir podcast. Total. Y una vez escuché que Mati quería hacer un curso de stand-up y yo dije, yo tengo un curso de stand-up, pero se lo regalé, o sea, le dije, mira, yo quiero que participes de esto, pero porque yo estoy muy agradecida con todo lo que aprendí con tu podcast, que lo aprendí gratis y me encantaría poder devolvértelo de esta manera si para vos es algo divertido. Bueno, imagínate, terminó siendo alumno ejemplar, o sea, un genio. Quedó ahí. Y después, con el tiempo, en un momento, ellos tuvieron una propuesta que se ajustaba al momento del negocio que yo quería y fui, invertí en ellos, o sea, me acerqué desde un lugar también de esto, de alumna, de invertir, como digo, para mí una de las cosas también que entendí es, a ver, ¿por qué yo quería ser como ellos? Porque son uno de mis referentes. Y porque entiendo que tienen como un combo de cosas que a mí me encanta. O sea, tienen un negocio súper profesional, tienen una facturación que les sirve para vivir una vida tranquila, pero también que pueden hacer lo que quieren hacer. Tienen libertad, pueden decidir a qué colegio mandan a la hija, pueden viajar. Bueno, cosas simples que no son tan simples, que yo quería eso también. Y a todo eso también se suma que lo están haciendo o que lo hicieron desde Argentina. Entonces eso a mí también me sacó, o sea, yo también muchas veces busco referentes del extranjero, pero también busco referentes locales para cerrarme el orto a mí misma, ¿no? Como para, perdón, no sé si puedo usar esas palabras, pero es Full, como que full sí. digo, hay gente que está logrando lo que a mí me gustaría lograr. Entonces me voy a acercar a sus propuestas
y voy a aprender con ellos porque seguramente me van a hacer más rápido el camino hacia ese lugar. Pero de vuelta volvemos a que siento que una de las cosas que sí hago es bancarme los procesos, no es que yo desde que, no sé, escuché el podcast, pasaron 2 días y ya les estaba hablando a los chicos para que cuando tengan un evento me pongan como host. Ni siquiera fue así, o sea, como yo me puse en el radar de ellos, cuando surgió la oportunidad, pensaron en mí, y ese es el posicionamiento. Pero, o sea, si tengo que dar un consejo, no sé cuál era lo que, si tenía que decir Sí, tres sí, cosas, no sé si alguna dije mil decisión, o ninguna. no, no, alguna decisión que hayas tomado y que te haya llevado a eso. Si tengo que decir una, creo que tiene que ver con eh, ser mandada y mandarme a hacer cosas que no sé cómo van a salir. Porque a veces yo siento que esta cosa de la cultura del intercambio y yo te doy stories y vos me das esto, como que tiene que ser inmediato. Y no es así, o sea, yo no creo que sea así y de hecho cada vez cosecho más de acciones y de vínculos y de inversiones que hice en su momento, que no las hice esperando una retribución, pero sí que las hice acercándome o invirtiendo en personas que me inspiraban y que yo quería estar en el radar de esas personas de alguna forma, pero no sabía cómo exactamente. Con lo de Vilma Núñez me pasó lo mismo, o sea, para mí estar al lado de ella en su casa fue, no sé cómo decirte, mira, mi mamá es fanática católica. Es como si a mi vieja le digo, te siento al lado de Jesús, ¿entendés? O sea, puede sonar exagerado, pero para mí, o sea, dame a elegir entre ir a la casa de Vilma Núñez y a la casa de Messi, yo voy a la de Vilma Núñez, ¿entendés? O sea, ese level. Estar sentada al lado de ella, para mí fue tipo, wow, las cosas que uno puede lograr cuando uno se visualiza en ciertos espacios, en ciertos lugares, pero también cuando suelta el control de que no sabes cómo vas a llegar a esos lugares. Yo ni en pedo me iba a imaginar eso. Ahora, sí lo que hice es, que esto sí lo hice mucho en mi vida, como de arriesgarme a oportunidades que podían salir o no, que podían tener un rédito o no. Una vez participé de un pitch, terminé ganándome un viaje a Ámsterdam. O sea, cosas así de locas, como decís, wow, qué suerte. No, suerte no, me anoté en un concurso que podía no llevar a ningún lado. De la misma forma, también me anoté para dar una charla a TED y me dijeron, no, muchas gracias. O sea, creo que lo que vos decías, viste, de que a veces se ve de la noche a la mañana o qué suerte que tuvo, en realidad es cuanto más tiros tires, por una cuestión estadística, en alguna te va a tocar y cuanto más uno le invierte, no sé, siento que más vuelve, pero soltando un poco el cómo va a volver. Porque de vuelta, con el caso de Vilma, no por ella en sí mismo, sino por lo que representa para mí y lo que representó para mi negocio, que me repercutió por muchos lugares, pero a ver, yo arranqué sumándome a un lanzamiento, o sea, en cuanto vi una oportunidad de que ellos puedan saber quién soy, registrar mi nombre o algo, me tiré de cabeza. Y ahí estaba poniendo todos mis recursos, mi tiempo, mi dinero en algunos casos, mi base de datos, como un montón de cosas que podrían no haber tenido ningún beneficio. Pero yo dije, bueno, si hay una oportunidad de que voy a poquito, o sea, primero que se sepan mi nombre, después me aceptarán una entrevista, después, bueno, ni me imaginé que iba a estar sentada al lado después aprendiendo de ella, o sea, y otras cosas, pero el objetivo era este, como ir acercándome a poquito, las cosas no, de vuelta volviendo a esto de lo estratégico, me parece que las estrategias, digo, cuando uno se piensa a nivel esto, visión de tu negocio, de dónde querés estar, marca personal, no es tipo, ay, bueno, lo bajo a 3 pasos. No, son un millón de cosas que uno hace y que no siempre ves exacto qué es lo que dio el fruto de tal cosa, pero si vos sabes cuál es tu norte, estás haciendo un millón de cosas que por ahí 80 solamente te sirvieron para seguir activando, pero el otro 20% quizás te llevan a lugares que ni te imaginabas. No, No sé total. si te di un tip o Sí, ninguno. más aún que, más respuesta que la propia pregunta y me encanta. O sea, necesito así como pasar, viste, highlights, tipo sacar como puntos de todo esto que dijiste y me quedo con tres cosas. O sea, todo me parece súper valioso.
creo que manejamos un nivel de realismo que a mí me hace muy feliz, tipo, porque realmente eso, como que contaste muy cositas del paso a paso, que realmente es lo más invisible, por más que vos lo cuentes en el podcast, por más que lo cuentes a tu comunidad, o sea, siento que cuando una lo conversa con otra persona, lo puede contar aún más como sin lóbulo frontal, me sale decir, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero como me quedo con tres grandes cosas. Primero, que sos una Angie largoplacista y me encanta, como en esto de, por un lado tengo paciencia, por otro lado tengo estrategia, no es que simplemente estoy bancando la mecha hacia ningún lugar, tipo, no es que estoy naufragando con una tabla y me da lo mismo caer en cualquier costa, sino que una paciencia direccionada, se podría decir, que muchas veces te sorprende. Creo que eso es lo que tiene que decirte, Sí, amo el largo obvio. plazo, pero es como lo que te sorprende de las inversiones a largo plazo. Es lo mismo que invertir en la bolsa, digamos, no sé, yo invierto en CDRs. Esto no es un consejo financiero, por favor, lo voy a remil aclarar al respecto. Tipo, educación financiera no soy. Pero, por ejemplo, yo invierto en CDRs y cuando elijo en qué empresas invertir, no es que invierto en algo que espero que mañana me traiga un retorno de inversión, sino que aprendí en, creo que esta compañía de acá a 5 años me puede traer esto, o estoy alineada en los valores, y en todo lo que ibas compartiendo sentía o veía muy clarito esto de la Angie largoplacista, tipo, mira esta gente a dónde llegó, y no solo desde la admiración, sino desde el compartir o valores, o formas, o posicionamientos, o mercados. No es que es la admiración, no sé, voy a tirar una admiración falopa, tipo Lali, sí, hermoso, pero ni vos ni yo queremos ser cantantes, o sea, como, o por lo menos por ahora. Entonces, creo que eso del largo plazo, a mí por lo menos, y en esto que vos compartís, siento que a vos también, nos ayuda a invertir como sin tanta ansiedad por el retorno inmediato de esa inversión. Como que, ok, voy, hago este curso con super hábitos porque lo que vengo a buscar es esto. Después, si trae otras cosas, buenísimo, voy a estar full predispuesta, pero no es que hago esta inversión y espero que mañana se recupere con tal cosa. No hablo solo de inversión monetaria, no vale aclarar, tipo digo inversión energética de tiempo, etcétera. Eso como primer punto, la Angie largoplacista. Segundo, como el pasar a la acción, no es que te quedaste en como, me gusta lo que hace esta persona y creo que podría hacer y qué sé yo, sino que realmente pasaste a la acción y diste el mejor paso que podías dar en cada momento, que eso lo iba viendo muy visible cuando lo ibas contando. El mejor paso que podías dar hace unos años fue invitar a Mati al curso de tipo de stand-up. El mejor paso que podías dar hace un año y pico, no, el año pasado, hace un año, cuando ya tenías otros grados de libertad y otros recursos, fue invertir en una formación. El mejor paso que podés dar hoy, como que siento que siempre fuiste muy coherente con el mejor paso que podías dar en ese momento y que no es un paso perfecto, es el mejor paso que podés dar, como indiscutible, digamos, ¿no? Y como tercer punto, lo que me súper quedó es esto de poder construir relaciones que sean valiosas, que no siempre son un intercambio de yo te doy 3 y vos me das 2, y no es tan medible ni monitoreable, sino que entender dónde querés invertir tu tiempo. No sé, yo por lo menos mi inversión de tiempo la pienso 10 veces más que las inversiones de dinero, por eso digo que no estoy para consejos financieros, pero sí para consejos de inversión de tiempo. Y cuando ibas contando, te vi visualmente como muy en el polo opuesto. ¿Viste estas personas que escriben por Instagram como, hola Angie, me encanta lo que estás haciendo y quisiera darte una asesoría para que crezcas 10 veces más? Vos decís, ¿qué sabés si, viste, como esos mensajes para mí son spam realmente? O sea, como ni siquiera los contestamos ni nada, pero te vi como en el polo muy opuesto. Cada quien hará su trabajo como lo quiere hacer y en esto no voy a hacer un juicio de valor, pero te vi muy en el polo opuesto. No quiero decirle a alguien en un mensaje que yo tengo para ofrecerle algo que le puede cambiar la vida. Quiero que esa persona pueda razonar por sí misma y entender si somos un match, si lo que fuera. Así que súper contestaste a mi pregunta y más aún. Y en esto quiero Te aprovechar. agrego, Sí. perdón, No, 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 tranquilo. que para mí una de las cosas que sí es muy flashera es, que esto creo que lo vi con los chicos de Superhábitos cuando hablaban de planificación, tomaron la frase de alguien que no recuerdo, probablemente Stephen Covey o alguno de esos,
como que decían que sobreestimamos lo que podemos hacer en un día. Vos también hablas de eso. Sobreestimamos lo que podemos hacer un día, pero subestimamos lo que podemos hacer en 1, 2, 3 años. Y eso me quedó como muy marcado, porque si vos te fijás, estamos hablando de paciencia, procesos, largo plazo, pero el negocio que yo tengo hoy versus el del 2020, que no existía, no tiene punto de comparación y fueron 3, 4 años. O sea, estamos hablando, a veces, porque digo, a veces se confunde largo plazo con, ¿qué quiero hacer para mi jubilación? Como tipo, bueno, está bien, entiendo que puede ser como hasta imposible de imaginarse, ¿viste? Como, pero, pero subestimamos demasiado en dónde podemos llegar a estar en 3, 4 años si realmente le metemos cabeza a eso. Y eso lo digo sobre todo porque hay cambios muy grandes que se pueden hacer, y lo digo por la experiencia y porque o sea, en el 2020 me enfrenté, siempre cuento esto, de que yo tengo el sueño de comprarme mi casa con pileta, bueno, sueldo de clase media argentina, básicamente, y cosas para trabajar de constelaciones, probablemente, pero ese es mi sueño fin, está en mi vision board desde hace años, y yo todos los años trabajo para acercarme a esa visión. Pero la forma en la que trabajo hoy y la forma en la que proyecto mi negocio no tiene nada que ver con la del 2020, porque lo que me pasaba hasta ese entonces es que, algo que conto bastante, es que cuando hice la cuenta de cuántos sueldos míos necesitaba para comprarme la casa de mis sueños, que encontré así nomás en Pinterest, la cuenta me daba que yo necesitaba 3 vidas. O sea, fue absolutamente devastador, porque no era cuestión de decir, con esfuerzo y trabajo en 20 años, viste que esa cosa de la cultura de nuestros padres, por ahí si se quiere, de trabajar durante 20, 40 años y vas a lograr tener una casa y poder irte de viaje en ese entonces. Yo quería otras cosas, pero a la par ni siquiera entraba en esta vida, ¿entendés? O sea, era muy fuerte. Y tampoco estamos hablando de que quiero la mansión de Messi, quiero que quede claro eso. Pero para mí fue un golpe de realidad porque fue decir, bueno, si yo sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo, puedo estar 50 años más sin lograr lo que quiero. Entonces, para mí ahí fue una patada en la frente, porque tuve que animarme, y acá retomamos lo del principio, de enfrentar ciertos miedos en pos de estar en otro lugar, y fue tipo, sí, todo muy lindo el síndrome de la impostora, todo muy lindo que no me animo a cobrar en dólares, todo muy lindo que no me animo a tener servicios de más valor, pero si yo no me animo a esto y no me enfrento a esto, la consecuencia va a ser 50 años más así que yo ni siquiera voy a tener mi casa. Entonces ahí es donde dije, bueno, ¿qué ahí es donde negocio conmigo misma y prefiero la ingratificación del momento y decir, vamos a atravesar este miedo, planifico mis miedos incluso. Primero tuve que, o sea, lo primero que hice fue educarme en educación financiera. Yo no tenía ganas de en el 2020 ponerme a estudiar educación financiera, pero dije, bueno, si yo quiero tener un negocio que maneje ciertos volúmenes de dinero para poder permitirme en algún momento pagar la casa que quiero, voy a tener que aprender a gestionar dinero. Entonces arranqué por ahí. Y no fue algo cómodo, no fue algo divertido. Para mí era mucho más divertido hacer un curso de marketing o hacer el curso de superhábitos en ese momento, de cómo escalar servicios. ¿Y qué servicio te voy a escalar si yo no sé primero que cuánto voy a cobrar, qué quiero cobrar, mis precios, mis costos, qué es un cash flow? Entonces, nada, esto lo digo porque por ahí escuchan del otro lado largo plazo, y en realidad ojo que de acá a 4 o 5 años las cosas pueden ser radicalmente distintas, pero no van a salir de casualidad. Te tenés que sentar a ver qué cambios tenés que hacer para que justamente en 4 o 5 años puedan pasar esas cosas. Yo siento que ahora estoy cosechando bastante de lo que vengo sembrando en los últimos 4 o 5 años. Total, y quiero unir dos cosas acá, desde esas decisiones estratégicas hasta cómo fuiste posicionándote en tu diferencial. O sea, vos trabajás justamente con comunicar el diferencial en profesionales, en este intangible, y no es algo lineal ni de comunicar ni de posicionar. Creo que hoy no es nada es lineal en la vida. De hecho, se dice que vivimos en mundos bunnies y una de esas siglas es que es un mundo no lineal, básicamente. Entonces, incluso esta cuenta de decir, no es que hago
3 posteos, 2 reels, sostengo la cuenta un año, signo igual estoy posicionada, ¿no? Llévese desde Instagram hasta los ahorros para la casa propia, digo, como vivimos en un Total. mundo no lineal. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado sí me parece también súper interesante, o sea, siempre voy a estar del lado de la vida, de la planificación. Creo que tengo como una misión personal que sonó muy fuerte misión personal, pero como siento que, pongámosle comillas a misión personal, que es poder reivindicar como la sensación que genera la planificación. Creo que por eso, de hecho, la flexiplanificación, porque hay mucha gente que se queda fuera del mercado de planificación pensando que es rigidez, pensarse a 10 años, comprometerse con algo y látigo, castigo, sudor y lágrimas. Y en verdad, para mí, por como yo lo entiendo, lo vivo y lo facilito, flexiplanificar justamente parte de un objetivo que te enciende el alma, con lo que a cada quien le encienda el alma. A vos fue la casa propia, eso te llevó a ciertas cosas, a mí fue la libertad y dormir la siesta, básicamente. Por lo general, los deseos que nos encienden el alma, aparte, no quiero decir son muy primitivos, pero suelen ser muy primitivos. Esto, o hogar, o felicidad, o libertad, como suelen ser cosas como ahí bien, bien internas, y que después de eso te puedes comprometer con más o menos cosas, pero me quiero quedar en especial con esta frase que trajiste. Yo lo digo de otras formas, pero siento que la frase es muy gráfica, como subestimamos lo que podemos hacer en un año y sobreestimamos lo que sucede en el día, porque es el cambio de foco justamente, es el cambio de perspectiva. Si hoy haces cosas por hacer, siempre te van a faltar horas del día, porque no va a haber prioridad, o sea, lo único que sabemos es que el tiempo nunca es suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. Nunca. O sea, como una premisa base, nunca va a haber tiempo suficiente para estar lo saludable que querés estar, para tener el tiempo de calidad que querés tener con tu pareja, con tu familia, con tus amigas, para tener el negocio. O sea, ese tiempo no va a existir nunca. Sabiendo que ese es como el supuesto base, ¿dónde voy a enfocar mi tiempo, mi energía, mi dinero, mis recursos en general? Justamente para poder acercarme a esos objetivos. Y ahí es donde creo que para mí mirar el año te da una perspectiva de decir, che, cada día cuenta, digamos, ¿no? Como que no es que un día puedo mandarme cualquiera, una semana puedo estar en cualquiera, si de repente todos los días y todas las semanas son así, y se pasó el año y allá están los objetivos de principio, tipo, ¿viste los objetivos del 31 de diciembre? Dicen que mueren en promedio el 13 de enero, o sea, como que ese es el promedio Oh, de me que... rompe el corazón. Sí, y hay otra estadística que es durísima, que creo que la había contado cuando fui a tu podcast, que solo el 5% de la población cumple sus resoluciones del año nuevo. Y eso no es por falta de voluntad o no, es porque no hay conexión entre lo que deseo a un mediano plazo, digamos, el año, y lo que hago en el día a día. Y creo que traes como una buena pateada de tablero de poder sentarnos a pensar. Creo que si lo tuviera que simplificar como en una acción es sentarse a pensar y pasar a la acción y ver cómo me siento y volver a pensar. Y ahí es donde a mí la retro semanal, retro mensual, retro semestral, retro anual, tipo, todas las retros que quieran, es donde realmente nos pone de nuevo como en eje y en decir, che, miremos lo que pasó. Y por lo general, yo lo que encuentro en mi comunidad y en mis clientas es que siempre hicimos muchas más cosas de las que dimensionamos. Solo que necesitamos encontrar ese hilo conductor para saber si todas esas cosas son canutillos que forman una pulsera o son, no sé, mostacholes que se tienen que hacer sopa, digamos, ¿no? Como que se construye ahí. Pero en esto lo que te quiero hacer es la última pregunta para ir cerrando, porque vos y yo podríamos estar charlando 3 horas. Tres Igual horas. siento que lo que más me regalé en este primer año de podcast es traerte a charlar, más allá que estábamos 2-0 y que te re debía moralmente como madrina del podcast si se quiere traerte. Sí, Siento que me lo regalé como, nada, como charlar. Estas conversaciones que tenemos por WhatsApp, siento que está buena traerlas como a la luz y a expandirlas. Y en esto empezando como a cerrar y estamos entrando como ya en los últimos meses del año, sumado a que nunca no estoy haciendo retro, o sea, viste como vos tenés nunca no estoy haciendo curso, yo nunca no estoy haciendo retro, o sea, básicamente, y estamos encima como empezando a cerrar el año o entrando más en un mood fin de año.
si tuviéramos que hacer como un flashback, un viaje en el tiempo de dónde estabas tipo septiembre 2022 y dónde estás hoy, ¿qué le dirías a esa Angie de septiembre del 22? Porque siento que hay otras Angies, pongo comillas, o otras personas que pueden como empatizar con dónde estabas hace un año. ¿Qué le dirías, digamos? Y te podés situar lo que estaba sucediendo un mes antes de tu cumple en el 2022, digamos. No, cualquiera, o sea, pienso en septiembre del año pasado y la cantidad de cosas que cambiaron en un solo año me asombra. Quizá lo que le diría es eh, que tengo que tiene que confiar más y que como que la, voy a decir falsa modestia a falta de una mejor palabra, es negocio hasta cierto momento. Porque yo soy mucho de, bueno, voy a hacer este lanzamiento, pero si no sale bien no pasa nada, porque lo estoy haciendo para aprender. Y llegó un punto en donde entendí que, soberbia aparte, esto no tiene que ver con la soberbia, sino con la autoconfianza. Muchas veces entrar a proyectos con esa cosa de puede salir bien, pero puede salir mal y está todo bien. Tipo, no, no, no. Salí a comerte la cancha y bancate un poquito más, decir, hey, logré esto, hey, voy a hacer esto, hey, voy a hacer lo otro. Después si no sale, ves como no pasa nada, o sea, no salió, no salió al 100 no pasa nada. Pero esto creo que me diría de que apunte tranquila más arriba, ¿no? Como que creo que fue mi gran aprendizaje del año. Como vos le decís al universo que querés llegar a la punta del Everest y te pone el pasaje en la mano, ¿viste? Y después dices, ah, no sé si me animo. Bueno, como creo que va un poco por ahí la cosa, de sincerarme más con lo que quiero, con, sí, esto, con las cosas que quiero lograr, de ponerme objetivos más ambiciosos y de poder decirlo y de no sentir culpa por eso, sentirme mal. Antes te iba a hacer un paréntesis, no, no voy a alargar demasiado mi respuesta, pero a todo lo que veníamos charlando, también le agregaría que todas estas cosas que yo te cuento, que las vivo como con mucha alegría, porque siento que fue crecimiento todo, que eso no quita que, de vuelta, atravesar miedos no es divertido, o sea, la he pasado mal para poder decir que ahora hay un montón de cosas que me encantan y la estoy pasando mal ahora con otras cosas, como digo, no es así como tal cual, no es lineal, la estoy pasando mal con ciertas cosas, con otras cosas estoy recontenta, puedo ver los frutos de lo que vengo sembrando, pasa todo al mismo tiempo, pero yo también miro para atrás y veo un montón de cosas que me agradezco haberme animado y que digo, hey, esto me lo gané. Y digo, todo eso pasó en un contexto de pandemia, de una crisis galopante, en un país tercermundista que está complicadísimo. Tenemos mínimo 2, 3 devaluaciones por año que son brutales. Tenemos una moneda que es insostenible. O sea, también lo digo entendiendo el contexto en el que estoy y siempre trato de, como que me cuesta un poco encontrar el equilibrio, creo que es uno de mis grandes desafíos, soy demasiado consciente de lo que pasa y trato de no perder la empatía con eso, pero también entendí que el que lo quiere ver como una excusa es la excusa perfecta y el que lo quiere ver como una oportunidad es la oportunidad perfecta también. O sea, yo cuanto peor está el país, entre comillas, vamos a decirlo, y acá por ahí estoy hablando muy regionalmente, pero sé que tenemos mucho público argentino, pero cuando de repente tenemos salto de evaluación, esto es cuando yo más confirmo que tengo que activar rápido. O sea, ya no tengo tiempo para decir, ay, pero yo quiero ahorrar en mi moneda porque quiero ser nacionalista. No, las bolas. O sea, quiero un negocio que funcione. Y para que funcione necesito poder medir mis resultados. Para medir mis resultados necesito una moneda mínimamente estable. Fin, es esto. Como ciertas decisiones y ciertas cosas que fueron impulsadas también por esa misma realidad. Entonces, nada, esto lo quería agregar porque digo, viste que la típica, estas charlas emprendedoras, uno sale como re motivado o alguien que nos escucha y dice, wow, qué lindo, en 3 4 años lo que se puede hacer, lo que se puede lograr. Salgo motivado y de repente, pum, sube el dólar, pasa esto, el otro, y como vamos muy rápido a la excusa, que igual es real, vuelvo a decirlo, es real el contexto en el que vivimos, pero lo podemos usar
como excusa para decir, bueno, no, me guardo, bajo precios, hago oferta, no dejo el trabajo, hago esto, hago lo otro, o lo puedo tomar como el trampolín para decir, bueno, esto es insostenible, tengo que tomar decisiones que sean radicalmente distintas y que me lleven a otro lugar, sobre todo también observando que hay otras personas a las que les está yendo bien. Yo siempre me agarro de eso. Yo digo, sí, la realidad está complicadísima y está complicadísimo en todos lados. O sea, me fui a Estados Unidos, en Estados Unidos estaban hablando de inflación. Hablé con gente de Europa, los de Europa estaban diciendo que aumentaron esto, que lo otro, o sea, no es una cuestión solamente nuestra. Y así como veo que estamos en esta realidad y no la ignoro, también veo que hay un montón de negocios que les va bárbaro, que venden internacionalmente. Tenemos la bendición de vivir en una época donde hay internet, donde hay tecnología, donde está el mundo globalizado y probablemente la mayoría de las personas que estén escuchando este podcast tienen las herramientas como para, pues tampoco vamos a decir que todo el mundo tiene las mismas oportunidades porque sabemos que eso no es así, pero dentro de los que tuvimos la bendición de poder nacer en esta época y encima que podemos estudiar, y cuando digo estudiar, sí, yo tuve la suerte de ir a la universidad pública, pero también tengo la suerte de aprender YouTube y aprender gratis invirtiendo mi tiempo, ¿no? Entonces, como Total. de eso hablo también. Nada, lo quería aclarar porque a veces uno escucha estas conversaciones de, ay, tal caso de, uy, qué bien que le salió tal cosa, o qué bueno sería, pero, y a mí me pasa también, pero siempre trato de, como de aferrarme a casos en donde no esté aplicando la regla de que el contexto te tira todo para abajo. Digo, bueno, pará, pero hay gente a la que le está yendo bien. Me acerco a esas personas, trato de formarme con esas personas, trato de entender qué están haciendo bien esas personas y nada, bueno, nada, esa reflexión la Amo. quería sumar también porque es muy tentador también y con justa razón decir, no, bueno, pasa que año electoral, bueno, pasa que... Ya está, o sea, nuestra norma es que 2 veces por año va a haber una devaluación, 2 veces por año vamos a tener inestabilidad y nos vamos a querer matar, van a subir los anuncios, casi que hasta te diría que es planificable, porque Es yo una acción estaba de viaje, repetitiva. es que es así tal cual. Y si no pasa, tenés un ahorro extra. Pero digo, Total. ya hay una cuestión de, o sea, una vez te podés sorprender cuando recién empezás a emprender, de repente se te mueven los costos. Ya cuando van pasando los años, yo estoy viviendo en este contexto, listo, tengo que tener un fondo de emergencia por ahí más robusto, tengo que planificar que va a haber todo de evaluaciones mínimas al año, tengo que sí o sí medir mis números en una moneda que me permita hacer una mínima proyección, nada, como digo, a Re. veces está el que no tiene ganas de verla y que tiene ganas de quejarse. Y también existen esas cosas, entonces, bueno, ¿de qué lado de la vereda querés estar? Re, quiero decir, sí, primero quiero decir que a la Angie del 2022, o sea, tu carita de emoción después, si querés, cuando lo subamos a YouTube, mírate tipo tu carita de cuando te imaginabas dónde estabas en el 2022, como en esto que decías, sos tu propio ejemplo empírico, como subestimamos a veces todo lo que puede pasar en un año y es como, posta que sí, un montón. Para mí emprender es tomar decisiones todos los fucking días, y voy a decir los fucking días porque hay días que no quiero tomar decisiones. O sea, hay días que quiero fingir demencia, estar mirando Netflix y decir, no importa si esto, si esto va a fluir solo, prendo un saumerio de Yagra, recurro al saumerio de Yagra también, debo decir, pero es tomar decisiones y creo... No quiero ser categórica con qué es emprender y cada quien tendrá su definición, lo dijimos respecto al éxito, a la libertad, al emprender, al trabajar autónomamente, pero para mí emprender es asumir riesgo, incertidumbre y hacer algo con eso. Como que para mí ese es el tipo, la puerta de entrada al mundo emprendedor y que si querés algo más estable, donde no tomes tantas decisiones, eso es un trabajo en relación de dependencia, que tendrá mayor o menor riesgo, porque hoy también cambian muchos los trabajos en el Sí, mundo, te iba a decir eso. Creo que hay más ilusión de estabilidad que estabilidad real. Pero sí, vamos a decir sí, que sí. pero que tenés un marco donde hay una ley que te puede amparar más, como tenés quizás otras institucionalidades, Sí, bueno, también hay muchísima precarización laboral, tomémoslo con pinzas, pero creo que para mí el emprender es justamente eso, tomar sí. decisiones que algunas podés tener como mayor estimación de a dónde te pueden llevar y que otras decisiones son como, tengo la convicción de que va por acá, pero no tengo la certeza, digamos, como, viste, como Sí, ese meme sí, de tipo, bueno. no niego ni afirmo y no sé, creo que eso por un lado, y por otro Así he lado, decidido muchas cosas.
Tipo, siento Obvio. que va por acá, pero no te sé explicar por qué. Sí, y que creo que eso es parte de nuestros modelos de toma de decisión también, digamos, como no es ni un extremo ni el otro, y en esto que traes del contexto, y el contexto nos puede dar buenas razones, o sea, sí, si vamos, la inflación de agosto fue el 12,4%, en el mes que eran las pasos, yo por lo menos ya tenía planificado el aumento de precios en septiembre porque dije, che, la semana después de elecciones ni en pedo estoy para tomar decisiones de a cuánto aumentar los precios, ni nada. ¿Lo puedo hacer en septiembre? Sí, como que espacio también mis decisiones a cuándo me puedo bancar eso. Pero en esto lo que quiero traer, hoy parece que tipo el episodio lo sponsorió Stephen Covey, que ya falleció igual, no lo sponsorió Stephen Covey, pero con lo de los círculos de influencia y de preocupación. O sea, cosas externas van a pasar siempre. Nosotras a través de decisiones y entrenando ciertas habilidades podemos expandir el círculo de influencia y cada vez que se expande un poco más el círculo de influencia, disminuye el círculo de preocupación. Si vos te pensás, porque las dos tenemos como historias de vida muy similares, si se quiere, respecto a clase media, si vos pensás en la Angie de los 18, yo la Sofía de los 18, no sé, ni en pedo me hubiera imaginado ni comprarme mi propia compu, ¿entendés? Como a ese nivel de grados de influencia, grados de preocupación. Y hoy no sé, si tengo que Re. invertir en un micrófono, en una compu, lo tomo como una inversión, ni siquiera me produce estrés. Entonces, esos grados de influencia no suceden por arte de magia, vienen entrenando habilidades, rodeándote de personas que también te aporten como esa evidencia empírica, que no es el que se puede falopa, tipo, no es el sí se puede, es como, ok, se puede, cómo lo integro a mi realidad, cómo lo integro a mi contexto, pero nada, me encanta porque la charla tuvo de todo, tipo, desde lo profundo hasta las flores, hasta como todo. Así que para ir cerrando, si quiero agradecerte, me voy a poner sentimental. Primero, agradecerte por estar acá, como en el podcast. Segundo, por haber sido un empujón tan importante en que yo haga el podcast. Y en esto creo que lo conté en uno de los primeros episodios, pero yo llego a hacer el curso de Angie, recién nos estábamos conociendo, me compro el curso, qué sé yo, y como que yo necesité esa obligatoriedad, voy a poner en comillas, de ver un capítulo, hacer un ejercicio, y era, sé que así, solo así va a existir mi podcast, y si no, lo voy a seguir procrastinando por siempre, que creo que es la parte re interesante de cuando invertimos en conocimiento, porque si voy a YouTube, capaz que encuentro cómo hacer un podcast, pero mi nivel de procrastinación con el contenido gratuito es Total. altísimo. Entonces, nada, gracias por ese empujón. Gracias por darme siempre tanto feedback como respetuoso y honesto al respecto de lo que voy haciendo. Y creo que todo, como todo este crecimiento que tuviste este año, no solo que te lo mereces y todo lo que fuiste compartiendo, sino que además siento que habilita otras posibilidades, ¿no? Como no se necesita nacer millonaria, no nos vamos a ir al otro extremo, este no es un mensaje generalizador, necesito aclararlo una vez más, pero como que no se necesita nacer iluminada, eterna y millonaria para como triunfar, comillas, y lograr las cosas que queremos, sino que también simples mortales decididas y planificando y atravesando miedos y todo pueden conquistar sus objetivos. Así que nada, me pone como súper feliz haberte entrevistado en este primer año del podcast y agradecerles también a las oyentes, que este episodio ni idea, capaz que va a durar tipo 1 hora y 25, pero vamos a expandir a que lo escuchen en tandas o en lo que quieran. Nada, eso, La gracias, que, gratitud. la que llegue a este momento, la que llegue al final, que nos etiquete y que ponga, chicas, llegué hasta el final del episodio, a ver cuáles son las que realmente están comprometidas. Las que invierten Y en vos y en mí para estar en nuestro claro, radar. o por ahí Hermoso. tenía muchos platos para lavar, viste que uno se pone el podcast, va liquidando La cosas y limpieza del escuchás gente sábado. de fondo. Bueno, y nada, y yo te re agradezco, me siento súper honrada además que me hayas elegido para festejar el cumpleañito. Así como vos decías que una de tus misiones tiene que ver con esto de que no se vea tan rígida la planificación y la estrategia, y se nota que esa es tu misión, creo que la mía tiene que ver con que veo demasiado valor en un montón de mujeres y siento que por la cultura de la que venimos y por los contextos, justamente, fuimos muy calladas y nuestra voz
no sale fácil, o sea, primero se escuchan los hombres, las bibliografías, o sea, una vez me di cuenta que todas las bibliografías que estudiaba en comunicación eran el 95% hombres. Entonces, bueno, también cuando decidí como empezar a trabajar más con mujeres, tiene que ver con eso, que eh, primero las ganas de estar rodeada, de trabajar rodeada de personas que yo admiro y de las cuales puedo aprender, porque me parece un negocio. A mí me encanta aprender. Si yo me rodeo de clientas, de mentores y de colegas que los admiro, que me inspiran, como me pasa en tu caso, pasa algo maravilloso que es que yo en este momento estoy trabajando. O sea, mi trabajo es grabar un podcast con vos, ¿entendés? O sea, a mí eso me vuela la cabeza también, más allá de los hitos que se puedan ver de afuera, que mi día laboral tenga este momento y que yo pueda decir, esto lo estoy facturando, esto va a entrar en mi sueldo porque yo estoy trabajando, para mí, nada, eso es un regalazo. Y creo que mi misión tiene que ver con eso, con poder ayudar a que más mujeres de estas que siento que son brillantes y que tienen un montón de cosas para contarle al mundo, se animen a encontrar cada vez más espacios en donde se puedan expresar de una manera genuina, que no sientan que tienen que acotarse a 200 caracteres o a una sola especialización o a un posicionamiento solo, o que si no estudiaste locución no podés hablar en un micrófono, no sé. Así que nada, me pone re feliz como estar acá un año después de todo lo que charlamos, que además me volví fan del podcast también, así que doble emoción. Y creo que, bueno, para cerrar por ahí podemos decir esto, de que es una gran inversión invertir en vínculos genuinos y verdaderos, porque nosotras nos conocimos, porque dijimos, mira, fan de Harry Potter, Estuve y 11 años en la facu y fan de Harry Potter. Match, claro, match. tipo, o sea, uno diría como, uno cuando, viste que cuando haces networking, como que la idea está de salir a buscar a las personas que están en tal lugar, esto que el otro, y para mí no, o sea, para mí es construir esos vínculos con esas personas que querés en tu cotidiano. ¿Quiénes son? O sea, que cuando yo prenda el Zoom y vea a mis clientas son personas con las cuales me podría juntar a tomar mate, que mis colegas sean esas personas, que mis mentores sean esas personas, entonces ahí sí se da un poco eso del no tenés que trabajar ni un día de tu vida, porque sí estoy trabajando, pero es tan disfrutable que es como un poco que se empieza a mezclar también lo personal. Digo, nosotras esta misma charla la podríamos haber tenido en un Zoom y por ahí eso no lo facturaba, pero, Re, re, es pero que cuando es así, ¿viste? y terminamos diseñando nuestra rutina laboral, siendo el trabajo la mayor actividad que hacemos en el día, es un Ahí va, planazo diseñar tu rutina laboral, o sea, y que ahí para va. eso, de nuevo, millones de decisiones, chiquitas, grandes, medianas, todo, pero me parece un planazo. Nada, Total. gratitud pura por este episodio, por todo lo que entregaste. Las que lleguen hasta el final nos etiquetan, nos escriben, no, nos hacemos autoporristas entre todas. Gracias por estar en este episodio y nos encontramos en el próximo charlando con la chica como. Gracias, gracias, gracias.